vamos a compartir este tema el día de hoy, que es herramientas para identificar buenas prácticas en la gestión pública. ¿Qué vamos a compartir? Bueno, ¿qué es una buena práctica? Cómo identificar una buena práctica, las condiciones, los elementos que caracterizan una buena práctica, especialmente en el marco de la gestión pública, que es muy importante, y herramientas para poder documentar y comunicar esas buenas prácticas. Quizás muchos de ustedes ya la conocen, y de repente algunas son nuevas, que justamente lo que busca esta mañana es reforzar esos conocimientos, esos saberes que todos traemos. Muy bien, acá ustedes ven esta fotografía quizás muy conocida por muchos de ustedes, que fue reconocida como el Premio de Gestión Pública en el año 2018, que es la Plataforma Itinerantes de Acción Social PIAS, para el desarrollo sostenible, ¿no?, de las comunidades vulnerables de la región amazónica y altiplánica del país. Los PIAS se desarrollan juntamente, son de la Marina de Guerra del Perú, y es una cooperación público-pública, ¿no?, porque se trabaja con la gestión, bajo la gestión del MIDIS, ¿no?, a través del programa País, que busca justamente acercar los servicios esenciales a las poblaciones más vulnerables y también alejadas, ¿no? Esta buena práctica reconocida a nivel nacional no surgió en un año, ¿no? Tuvo un proceso de maduración continuo, ¿no? Primero fue una experiencia, luego cada vez fue mejorando, se otorgaron nuevos servicios hasta hacerlo algo más completo, y que actualmente es parte de un programa, tiene su presupuesto y es gestionado, como se dice, a través del MIDIS y con muchos profesionales, servidores públicos que hacen llegar estos servicios a nivel nacional, especialmente en la parte amazónica y altiplánica del país. Esa es una buena práctica que quizás muchos de los que están esta mañana de repente han formado parte, quizás han participado, han trabajado en PIAS. Otra buena práctica que fue reconocida también en el año 2019, fue el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, que era Imágenes como Jugando. Uno de los problemas que identificó el Instituto Nacional de Salud, ya más o menos desde el año 2016-2015, y bueno, definitivamente mucho tiempo atrás, es que cada vez que los niños asistían para las placas, para las tomografías, se movían mucho y tenían que ser irradiados 3, 4 veces, generando, bueno, sabemos que es bueno para la salud tantas irradiaciones, aparte de la molestia, del impacto emocional que ellos tenían en ese momento, no toda una experiencia negativa, y se tenía que volver a pasar por esa misma experiencia por necesidades de salud, ellos ya no querían, y había mucha también pérdida de recursos, ¿no?, porque tenían que volver a hacer una, otra y otra vez, hasta poder tener una tomografía, una placa adecuada, ¿no?, para poder identificar el estado de la salud de los niños. Pero ellos, a través de una experiencia lúdica, a través de historias, a través de imágenes, fueron como jugando, como dice el título, haciendo que los niños participaran y no se asustaran al momento de una radiografía, una tomografía, y logrando efectivamente que solamente una vez los niños pasaran por esta experiencia. Nosotros como servidores y servidoras venimos ofreciendo al país, a la ciudadanía, muchas de ellas han ido mejorando en el tiempo, han ido perfilándose, de repente nacieron como un piloto, de repente en un lugar, y poco a poco se fueron replicando y escalando. Y eso es lo que hace interesante a una buena práctica. No es una experiencia que quedó ahí, que solucionó un problema concreto en un determinado momento, en un determinado ámbito geográfico, sino es aquella que creció, se adaptó y benefició a la mayor cantidad de personas, incluso se universalizó, ¿no? Como podemos ver, caso Pensión 65, lo del programa Juntos, muchas buenas prácticas pueden haber surgido en otros contextos internacionales, en otros países,
pero tienen ese potencial de réplica y adaptabilidad, y puede ser también que nosotros como país lo hayamos tomado, ¿no? Como el caso del programa Juntos, eh, lo del parto vertical, que eran prácticas ancestrales que nosotros hemos tenido, pero justamente con todo un acompañamiento y toda la parte de la medicina también se ha ido mejorando para poder adaptarnos a las necesidades de la población, especialmente en la zona sierra y zona selva del país que tenían estas prácticas, ¿no? Incluso capacitando también a las parteras y todo ello. Muy bien. Entonces, ya a partir de este conocimiento, justamente lo que queremos compartir y homogeneizar estos saberes es que el conocimiento que nosotros tenemos y que nos lleva a generar y a diseñar buenas prácticas en nuestros programas, en nuestros proyectos, parte justamente de un saber, de un conocimiento que nosotros tenemos, que a nosotros nos han compartido de una manera sistematizada y ordenada, ya sea a través de protocolos, de guías, a veces esos eventos de concursos de buenas prácticas, que nosotros lo tomamos justamente y nuevamente lo compartimos a otros y lo aplicamos y vamos viendo cómo esa buena práctica, cómo esa experiencia, que de repente en ese momento no era considerada buena práctica, tenía más bien ese potencial, va creciendo, creciendo en el tiempo, ¿no? Y nuevamente este ciclo se repite. Por eso es muy importante que nosotros como servidores, en nuestras entidades, en nuestras instituciones, podamos justamente generar esos equipos para poder compartir esos conocimientos, poder compartir esos procesos y podamos nosotros mejorar el servicio que estamos brindando a los ciudadanos. Pueden ser desde procesos internos para poder gestionar de repente procesos de contabilidad, administrativos, de toma de decisiones, manejo de información, atención al usuario, hasta programas y proyectos que van directamente a las personas. Entonces, ¿qué es una buena práctica? Probablemente al momento que le hemos hecho la pregunta, si conocen ustedes una buena práctica, muchos de estos elementos han venido a la mente para poder identificarla. Primero, una buena práctica, es una experiencia que ha demostrado que funciona bien. Eso es muy importante. O sea, hay resultados positivos en la vida de las personas, ¿no? Tiene un impacto positivo y produce buenos resultados en el manejo de un problema o resuelve una necesidad. Una buena práctica parte de un problema que hemos identificado, una necesidad que hemos identificado que los usuarios nos están manifestando. Puede ser mucho tiempo de espera, puede ser que las personas sienten que los servicios no llegan, que los horarios no son compatibles con sus necesidades, no se están cerrando brechas pedagógicas, hay mucha muerte materna, las personas están produciendo, pero sus productos no son comprados, no pueden llegar a los clientes, entonces la producción se queda en la zona, o si la venden, como digo, no son consumidos porque de repente no son de la calidad que se espera. Entonces, siempre nosotros necesitamos partir para poder identificar que si es una buena práctica, de cuál fue el problema que identificó y cómo lo solucionaron. Y esa solución, qué impacto tuvo en la vida de las personas. Por lo tanto, se convierte en una experiencia positiva, ¿no? Tanto para los usuarios como para quienes lo generan, que es probada. Nosotros necesitamos evidenciar justamente de que esta buena práctica tiene resultados, ha cerrado las brechas, ha disminuido los tiempos, las personas acceden en mayor proporción, porcentaje a los servicios, etcétera, y también es validada, es decir, no solamente se da en esta zona, en esta región, sino también puede funcionar en otras zonas, en otros distritos, ya sea si fue una práctica diseñada para la zona urbana, también funciona en otras zonas urbanas y se ha adaptado también de repente a zona rural, si es que la necesidad y el problema son similares, ¿no? Por lo cual se recomienda como modelo. Vamos a ver más adelante justamente cuáles son esas 5 características que es muy importante también identificar que hacen a una práctica que sea una buena práctica, ¿no? Entonces,
Importante tener en cuenta estos elementos, ¿no? Que ha demostrado que funciona bien, tiene resultados positivos, impacto positivo en la vida de las personas y hay un adecuado manejo del problema, resuelve una necesidad y definitivamente ha sido probada, validada en contextos diversos. Vamos a la siguiente. Muy bien, entonces, ¿cómo evoluciona una buena práctica? ¿De un momento a otro yo puedo decir que llego a una buena práctica? No. Muchas prácticas que nosotros hemos visto, reconocidas, premiadas a nivel nacional, han pasado años para poder evidenciarse como tal, ¿no? Primero parte de una actividad de cambio que es justamente poder identificar ese problema y necesidad y planteamos una solución concreta, ¿no? Sencilla, y vamos viendo que tiene resultados, ¿no? Que de repente las personas justamente ya no esperan tanto en la cola, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Que si de repente le ponemos un dibujo a los niños, de repente con un muñeco, con algún personaje, ya los niños no se mueven tanto. Entonces, ¿qué tal si yo le hago estos otros cambios a esta práctica? De repente ya no es algo tan aleatorio o ya depende solamente de mí, sino que esto lo puedo yo llevar a otros técnicos, a otros especialistas para que lo vean. Entonces lo vamos adecuando, lo vamos formalizando y ya no solamente lo hace un técnico, sino lo hacen dos o otros técnicos en diversos horarios. Entonces, si vamos viendo, por eso está ese foquito ahí, que vamos reflexionando que hay resultados, que los niños ya no se están moviendo, que tenemos menos errores al momento de hacer las tomas, etcétera, podemos decir entonces que hay una práctica prometedora. Y si esta práctica se sostiene en el tiempo, a pesar de los cambios que pueden haber ocurrido en el personal, porque sabemos que el personal también cambia, entonces estamos hablando que hay una buena práctica. Y si esta práctica se sigue sosteniendo en el tiempo y de repente se puede llevar a otros establecimientos de salud para ver cómo funciona y seguimos viendo los resultados, entonces estamos hablando de una práctica innovadora que tiene todo el potencial y las condiciones para convertirse en una política, en un principio y en una norma. Y este ciclo no termina ahí, seguimos caminando para que esta práctica, que ya es una práctica innovadora, pueda seguir mejorando en el tiempo y nuevamente, ¿no? Podamos hacer estos cambios para que sea una buena práctica y seguimos viendo otra vez actividades de cambio, porque de repente ya no solamente es con los niños, de repente hay otro grupo etario, de repente ya no es solamente las radiografías, como comentábamos, de repente también es las tomografías, de repente la parte de odontología, etcétera. Entonces, cómo finalmente esa práctica que inició bajo una necesidad en un espacio y tiempo concreto va evolucionando en el tiempo hasta convertirse en un principio y norma. Muchas veces, y ahí viene la reflexión y el desafío que nosotros tenemos como entidades, como servidores, es que realmente no nos quedemos en la buena práctica, sino realmente pasemos a hacer una práctica innovadora y que esta práctica, como lo hemos visto en el caso de a veces las casas de espera, en todo el tratamiento del parto vertical, lo que son los saberes productivos, alineado a muchas veces a todo lo que es pensión 65, lo que es el programa de vaso de leche, no se conviertan solamente de repente en buenas prácticas, sino pasen a ser políticas y principios que vayan también mejorando en el tiempo. Eso es muy importante. Continuamos. Ahora, ¿por qué documentar y comunicar las buenas prácticas? Justamente va alineado a lo que hablábamos al inicio de este ciclo de gestión del conocimiento. Primero, para aprender de nuestras propias experiencias y la de otros. No hay nada más efectivo y rápido que poder aprender de los otros, ¿no? Muchas veces ahí está la riqueza y lo que también nos desafía a tener documentada justamente nuestras experiencias, nuestras buenas prácticas, para que el aprendizaje, nosotros como entidades muchas veces rotamos, ya no estamos en las organizaciones, pero cuando ingresa un nuevo personal pueda mirar
cómo realizamos las cosas y pueda aprender rápidamente de nuestras propias experiencias. También fortalecer nuestras capacidades para mejorar los resultados, porque cuando nosotros reflexionamos sobre nuestras prácticas para poder hacer que estas sean buenas prácticas y prácticas innovadoras, justamente nos vamos retando también como profesionales porque buscamos mejorar aquellos aspectos que necesitan asegurarse, afianzarse para poder brindar un mejor servicio. Entonces nos capacitamos, buscamos aprender de otras experiencias y en ese proceso también nosotros vamos fortaleciendo nuestras propias capacidades. Algo que es muy importante es que cuando nosotros documentamos y comunicamos las buenas prácticas, también respondemos de manera más rápida y eficaz a los diversos cambios que pudieran producirse. Tener esos procesos de reflexión e identificación de buenas prácticas nos va a permitir decir, por ejemplo, pero esto ya habíamos hecho antes, esto sirvió en determinada experiencia, cuando nosotros quisimos hacer las mejoras en tal programa, entonces llevamos muchas veces una reflexión, un aprendizaje a experiencias de repente similares que puedan ser de utilidad. Y definitivamente algo muy importante para poder también crecer como país, optimizar tiempos y recursos, es convertirlas en medidas concretas. No tratar de inventar la pólvora, de inventar nuevas cosas, si ya sabemos que hay cosas que han funcionado y cosas también que no han funcionado, ¿no? Entonces, como aquello que no funcionó o no resultó en un determinado contexto, ¿por qué fue? ¿Qué sucedió? Para poder mejorarlo o no repetir aquel error. Por eso es que se hacen muchos concursos, muchos eventos, etc. Ahora, ¿cómo identificar una buena práctica? Hay muchas dimensiones que hacen, ya lo hemos visto en el concepto, que hacen a una práctica, a una experiencia, una buena práctica, una práctica innovadora. Primero, ya lo hemos visto, es que tenga impacto en el bienestar ciudadano. Yo puedo desarrollar una buena práctica, puedo mirar de repente que se mejoran los tiempos, que he reducido el presupuesto, que de repente puedo llegar a más lugares, pero hacer eso me está permitiendo realmente mejorar indicadores de salud, indicadores de educación, de acceso económico, de bienestar, de desarrollo humano en general. Si es así, bien, puedo decir que tengo uno de los elementos para que mi práctica, que esa experiencia justamente pueda ser denominada como una buena práctica. Otro aspecto es si es sostenible, ¿no? Es decir, que si se mantiene en el tiempo, no afecta el medio ambiente, y también algo importante, la práctica ha cuidado todos los aspectos de integridad y ética, ¿no? Al momento de hacer las compras, al momento de poder identificar el personal que la ejecuta, etc. Es relevante, es decir, tiene un impacto para la ciudadanía, para las políticas, es replicable y adaptable y es innovador. Vamos a ver cada uno de ellos con mayor detalle. Muy bueno, ya lo hemos hablado, el impacto en bienestar ciudadano. El centro de nuestra buena práctica debe ser las personas, la ciudadanía, y demostrar justamente cómo estas medidas adoptadas han mejorado la calidad de vida, siempre considerando estos criterios de integridad, inclusión, entre otros. Que sea sostenible, ¿no? Ya lo hemos dicho, que satisfaga las necesidades esenciales sin comprometer la capacidad para hacer frente a las necesidades futuras. Es decir, lo que hagamos, pensemos también si esto va a afectar a las personas, va a afectar el medio ambiente, va a afectar el acceso de unos frente a otros. Eso es muy importante. Por eso cuando nosotros desarrollamos o estamos pensando implementar una buena práctica, es importante preguntar a las personas, escucharlas, saber qué es lo que piensan, por qué lo piensan así, y buscar también consensos frente a esa situación, ¿no? Para justamente no alterar esas dimensiones ambientales, económicas, sociales, éticas, ¿no? A veces no se puede manejar tampoco de manera integral todas esas dimensiones, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque si por A o B al momento de implementar esta práctica tenemos dificultades con algunas de estas dimensiones, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos minimizar o eliminar esos riesgos que estamos viendo, ¿no?
A veces queremos hacer, ya nos ha pasado, ¿no? Con experiencias de repente de implementar sistemas de agua, incluso con todos esos proyectos también de productos lícitos, ¿no? Etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta todas estas dimensiones para que pueda justamente tener ese impacto positivo en la vida de las personas. Es un proceso de maduración, de reflexión continua. A ver, vamos a la siguiente. Bueno, que sea relevante, ya hemos dicho que pueda estar relacionada a una problemática, una necesidad y efectiva en la solución planteada, replicable y adaptada, es decir, que nos permita identificar que hay un proceso estructurado, ha habido actividades, ha habido una intencionalidad en la práctica. No es que, mira, en este momento vamos a hacer una determinada, una actividad, vamos a hacer esta casa de espera. Bueno, la casa de espera no es algo que no sea algo estructurado, pero no es una práctica aislada, no es una acción aislada de alguien, sino realmente esto es un proceso ya institucionalizado que se ha hecho parte de la práctica de la entidad, de la institución, de la gestión de ese gobierno, ya sea local, regional o incluso nacional, ¿no? Que sea fácil de aprender y aplicar, por eso es muy importante este proceso estructurado, documentado, y que sea adaptable a objetivos similares de diversas situaciones y contextos. Cuando hablamos del proceso estructurado, no es solamente las actividades, la metodología, sino también los costos, o sea, cuánto nos costó, cuánto invertimos en esta práctica, en este diseño, a fin de que si otra entidad, otra institución o incluso otro país quisiera ponerlo en práctica, sepa cuáles son los costos que tienen que asegurar para poder implementar esa práctica, esa buena práctica en su contexto, y la puedan adaptar también a los recursos que tienen, ¿no? Incluso poder señalar qué tipo de recurso humano se requiere, etcétera, etcétera. Finalmente, otro criterio importante es que la buena práctica, o la práctica, mejor dicho, para ser considerada una buena práctica, sea innovadora. Y la innovación no solamente implica hacer algo nuevo que nunca se hizo, sino puedes hacerlo de una manera diferente y creativa, ¿no? Por ejemplo, el caso del programa Cuna Más, ¿no? Antes nosotros teníamos los programas Guaguaguasi, que se realizaban en las casas, ¿no? de las mamás voluntarias, ¿no? De las comunidades, los sitios, que era incluso más urbano muchas veces, pero ya luego con el programa Cuna Más se cambió de la modalidad para poder hacerlo y accesible a zonas rurales, con las madres guías, a través de las visitas familiares, en las zonas urbanas con los programas, ¿no? Donde las mamás pueden llevar a los niños. Entonces se ha creado diversas modalidades, pero con un mismo fin, poder brindar un adecuado acompañamiento y desarrollo integral a los niños y niñas menores de 3 años. Y cada vez esa práctica también ha ido mejorando, alimentándose de otros programas también a nivel multisectorial. Hasta aquí hemos un poco compartido qué hace a una práctica una buena práctica. Ahora, veo que hay preguntas, alguien creo que está levantando la mano. Como dijo Miguel, si es que hay alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar a través del buzón de preguntas para poder responderlas en algún minuto, poder compartir esas inquietudes que van surgiendo. Ahora, ¿cómo captar y difundir una buena práctica? Nosotros, esto es algo más ordenado y metodológico para, de repente, si es que queremos justamente compartirlo al interior de nuestras instituciones, queremos también participar en un concurso de buenas prácticas para poder dar a conocer lo que estamos realizando y que esta pueda ser considerada para que pueda ser escalable, incluso a nivel de otras regiones, a nivel nacional, etcétera, ¿no? Porque esa es la idea también de poder participar en esos espacios. Primero es identificar la práctica y encuadrar el proceso. Vamos a ir paso a paso, les voy a explicar cada uno de ellos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero compartir? ¿Por qué estoy diciendo que es una buena práctica? ¿No? Y yo ya tengo los 5 criterios, entonces comienzo a ordenar, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo lo he hecho? ¿Quiénes han participado? Etcétera. Luego recojo y organizo la información. De repente para eso voy a tener que realizar entrevistas, etcétera,
Luego analizo los resultados de esta buena práctica, ¿no? Para poder identificar justamente o sea, ya nosotros tenemos datos que nos van brindando y nos van diciendo, producto de un monitoreo, de informes que vamos entregando, que nos van dando indicadores de que esta práctica sí tiene elementos que la hacen ser una buena práctica, ¿no es cierto? Los analizamos, los evidenciamos, documentamos y luego los podemos compartir con otros para generar ese cambio interno y externo. Entonces, al momento de identificar y encuadrar la práctica, el proceso es qué, ¿no? ¿Qué experiencia, qué práctica se centrará, quiero compartir, por qué la quiero compartir? Ahí el por qué es porque yo quiero no sé, mostrar los resultados que estamos alcanzando, porque quiero que esta experiencia pueda ser de utilidad a otros establecimientos, a la región, ¿no? A más distritos, no sé, dependiendo del ámbito, generalmente el por qué está asociado a una búsqueda de la replicabilidad, del escalamiento y de poder evidenciar también los buenos resultados que vamos alcanzando en la vida de los ciudadanos y las personas, ¿no? ¿Para quién? ¿Quién va a ser el destinatario de este documento que hace mención a esta buena práctica? Puede ser el propio, si estoy en una entidad de gobierno local, puede ser el propio alcalde, puede ser, ¿no? Todas las autoridades, puede ser a un nivel multisectorial, puede ser para hacerlo a nivel regional, a nivel nacional. ¿Para quién? ¿Para quién quiero compartir esta buena práctica? ¿No? Como decimos, puede ser a nivel interno para poder mejorar nuestros procesos de gestión o puede ser a nivel externo. ¿Con quién lo quiero compartir? ¿Quiénes son las personas interesadas también que deben participar? Muchas veces estas buenas prácticas no solamente las hacemos, la hace un área, la hace un equipo, para que justamente pueda desarrollarse, hacemos partícipes a otros equipos, a otras áreas, gerencias, de pronto, también a otras entidades, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos desarrollado una buena práctica para reducir la anemia en nuestro distrito, participa salud, las juntas comunales, el gobierno local, participa muchas veces educación, las propias familias, etcétera. A veces empresas locales, empresas privadas, ¿no? Otros programas sociales. Entonces, hay otros actores que han sido parte de esta experiencia y que es importante identificarlos para poder recoger justamente desde su propio punto de vista y de su propia experiencia también los resultados alcanzados y también poder ordenar los procesos que se han ido desarrollando para poder alcanzar ese impacto, en este caso, en la vida de los niños, ¿no? ¿Y cuándo, no? ¿De cuándo a cuándo vamos a recoger esta experiencia, no? Puede ser que la podamos documentar desde sus primeros momentos o de repente en una segunda fase, etcétera, ¿no? Porque de repente ya la primera fase fue documentada, ya existe la información, o pueden haber otros criterios que nos hagan determinar los plazos. Eso, como ya le hemos dicho, es importante ver justamente cuáles son las pruebas, los resultados que también está mostrando esta experiencia. Bueno, ya le hemos dicho también, el segundo paso es recoger y documentar la información. Aquí es mirar el contexto, quiénes han participado en esa experiencia, qué hicimos, cómo lo hicimos, los resultados, los factores de éxito y los factores que también han limitado de pronto esta experiencia para que no lo volvamos a hacer o en todo caso los consideremos para poder mejorarlos en una próxima experiencia. Y cuáles son esas condiciones para la sostenibilidad, para que esa experiencia sea sostenible. No solamente muchas veces es mirar aspectos presupuestales, también hay que considerar aspectos sociales, ambientales, políticos, etcétera, y para que ésta se pueda adaptar, adoptar y ampliar, ¿no? Mira, de repente hay temas de recursos humanos, temas de tiempo, de repente temas de clima, etcétera. Y por eso es muy importante al momento de recoger y organizar la información de esta buena práctica, involucrar a los propios actores, tanto los que ofrecen el servicio de las propias entidades como los propios usuarios. Acá les voy a mostrar dos herramientas para poder documentar, a ver un ratito, esta buena práctica. A ver un ratito.
Sí. Una es la herramienta de mapa de experiencia de viaje de usuario, que la vamos a ver más adelante, sino que quiero entrar al punto 3 para poder optimizar los tiempos. En el punto 3 es analizar los resultados de la buena práctica, ¿no? Ya lo hemos documentado, ya lo hemos ordenado con los propios actores de esta experiencia, y ahora vamos a analizar, explicar cómo y por qué las actividades tuvieron éxito, y eso nos va a ayudar justamente a poder comprender los factores claves, ¿no?, de esta buena práctica, y reflexionar junto también con las partes interesadas a través de métodos participativos que pueden ser talleres, pueden ser entrevistas de repente, grupales, etcétera, ¿no? Finalmente, documentar y preparar la comunicación, que pueden ser videos, pueden ser documentos escritos, algún tipo de infografía, etcétera, ¿no? Lo importante es, al momento de documentar y preparar la comunicación, tener en cuenta quién es nuestro público objetivo. Entonces, si nuestro público objetivo es la ciudadanía, de repente son tomadores de decisión, un video, algo gráfico, visual, corto, va a ser muy impactante, ¿no? Pero si de repente son más técnicos, ¿no?, los que tienen que desarrollar luego la práctica, de repente documentos que puedan mencionar el paso a paso, el cómo lo hicimos, los recursos que se invirtieron, les puede ayudar a ellos a tomar mejores decisiones para la adaptabilidad y replicabilidad de esta experiencia. Entonces va a depender mucho para quién está dirigido esta documentación de la buena práctica, ¿no? Y finalmente compartir con otros para generar el cambio, ¿no?, ya sea a través de estos eventos de buenas prácticas que se convocan año a año, ¿no?, a través de diversos sectores, de diversas entidades públicos y privadas, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales como el YouTube, el Facebook, a través de la radio o la prensa, ¿no?, a través del medio escrito. Lo importante es que para que justamente nosotros volvamos, lo que decíamos al inicio, aprender nuestras propias prácticas y que otros puedan aprender de las mismas para poder seguir creciendo como país, como región, es importante tener en cuenta estos espacios de compartir. Porque si no, no vamos a escalar y otros no se van a beneficiar de las cosas buenas que estamos haciendo. Y esa también es la razón de ser de nosotros como servidores públicos, ¿no?, de servir a través de nuestra experiencia, nuestro conocimiento al país, ¿no?, a través de las cosas buenas que estamos haciendo y que tienen un impacto positivo en la vida de las personas. Entonces, ¿qué herramientas nosotros podemos tener en cuenta para gestionar buenas prácticas? Yo les quiero compartir esta mañana 3 herramientas. 2 de ellas están tomadas de los temas de innovación, que justamente también en la guía para mejorar la calidad de servicios se considera, y que se las traigo el día de hoy para que las puedan considerar al momento de identificar sus buenas prácticas y también diseñar sus experiencias con la intención de que sean buenas prácticas para la ciudadanía. Uno es el mapa de experiencia de usuario, que justamente lo vimos en la diapositiva anterior, que era de acá, ¿no? El mapa de viaje del usuario nos permite conocer en profundidad las acciones que los usuarios realizan, así como las emociones, sus sensaciones, sus dudas que experimentan al acercarse a nuestro servicio, e identificar esos momentos claves de interacción que tienen con nuestra institución o servicio, ¿no? Y eso es lo que les vamos a compartir en breve. Entonces, como pueden ver ustedes acá, esta es una experiencia de viaje del usuario, como en el caso de un paseo. Y nosotros, que estamos en la parte inferior, vamos viendo cómo se va desarrollando esa experiencia, qué emociones tiene la persona al momento que realiza ese viaje hacia nuestro servicio, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahora que estamos con todo este tema del COVID, uno de los servicios más usados de manera cotidiana son los mercados. Entonces, una de las acciones que las personas realizan para ir al mercado, que es un servicio público a cargo de las municipalidades, es que las personas se preparan para ir a comprar, ¿no? Y los pensamientos que tienen es, ¿habrá mucha gente? ¿Será seguro ir? ¿No? Luego llega al mercado y ve que la gente está en filas, distanciadas y los puestos cubiertos, ¿no? Entonces se alegra porque ve que está todo limpio y seguro.
pero de pronto, quizás esto puede suceder más en la ciudad, pero quiere pagar con tarjeta porque no quiere manejar mucho el tema del dinero, porque no he escuchado que por ahí hay un riesgo de transmitirse el virus, no quiere manejar lo mínimo. Entonces, y no encuentra puestos con transferencia para transferencia bancaria, ¿no? Entonces se pone triste, se desilusiona un poco. Pero luego sigue con sus compras y ver que el vendedor orienta en prácticas de higiene y lavado de manos, ¿no? Y de pronto pues se encuentra un lavadero, se siente segura, ¿no? Entonces ve cómo el mercado de pronto le está ofreciendo también otras alternativas. Entonces en esta experiencia, es una experiencia ficticia, pero se puede acercar a cualquier realidad, hay dos momentos cuyas emociones no son positivas, ¿no? Le genera cierta angustia, cierta duda. ¿No? Este mapa de experiencia de usuario se realiza muy gráfico y lo he puesto en textos. Uno es en el antes, que quizás lo que nosotros podríamos hacer es difundir los cambios que se están haciendo para que la gente al momento de ir se sienta más segura y también pueda contribuir con esas prácticas, ¿no? De mantener la distancia, de repente ¿no? de llevar sus implementos de seguridad, etcétera, ¿no? Y lo segundo, y también mostrarles que hay un cambio en los mercados y que son seguros para ir a comprar. Y último, y otro de los momentos, de repente, es como si hay usuarios que prefieren pagar con transferencia, de repente identificar oportunidades o hacer alianzas con banca para brindar servicios de transferencia interbancaria, ¿no? Porque de repente hay usuarios que lo quieren hacer de esa manera. Entonces, en este mapa de experiencia de usuario, cuando nosotros vemos esas caritas tristes, en lo que se convierten más bien son en oportunidades de mejora para poder mejorar el servicio. Pero hacer también este mapa de experiencia de usuario nos permite también documentar y ordenar cómo estamos llevando paso a paso este servicio y cuáles son los momentos a través de los cuales las personas interactúan con nuestro servicio. Esta herramienta se complementa con otra que es plano de servicio, que nos permite mostrar el frente de la experiencia, como en este caso del teatro, y lo que está detrás. Ahora, bueno, esta herramienta nos permite identificar, como ya lo hemos dicho, todas las acciones que realizan los usuarios, tanto de cara como los propios canales de atención, ¿no? Volviendo al ejemplo del viaje, tenemos dos momentos, que cuando nosotros identificamos cómo se da este viaje y cuáles son las dificultades, nosotros podemos plantear acciones de mejora también. Pero lo que está en backstage, o lo que está detrás, ¿no? Del servicio que nosotros ofrecemos, el usuario no lo ve. El usuario va a ver solamente el resultado, aquello que lo hace feliz, aquello que lo hace sentir bien, aquello que mejora su calidad de vida. Pero nosotros, a través de estas herramientas como el mapa de experiencia de usuario, el mapa de servicio que vamos a ver, nos permite poder hacer las mejoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Antes ya aquí en la parte superior podemos ver en las acciones y las emociones que lo tomamos del mapa de experiencia de usuario. Aquí, luego, cuando lo juntamos con plano de servicio, podemos los puntos de contacto, por ejemplo, los vecinos, por ejemplo, para poder, antes de ir al mercado, ¿no? Y saber cómo está esa inseguridad, de dónde viene, ¿no? Porque de repente hay vecinos que le han comentado, los medios de comunicación que transmiten, igual cuando llega al mercado, quiénes son sus personas de contacto, los compradores, la seguridad, los vendedores, los propios puestos, cuando está en el momento de pagar con tarjeta, los vendedores y los puestos, el momento de que el vendedor le orienta, ¿no? Está el propio vendedor, el mercado, el establecimiento, el lavamanos. Y aquí las tareas y acciones son aquellas que de repente algunas ya las estamos haciendo y que están generando justamente esta seguridad, esta satisfacción en el usuario, pero también nos permite ver aquellos vacíos que se pueden convertir en oportunidades de mejora del servicio y pasar de esta experiencia, de esta práctica que estamos desarrollando, hacia que se convierta hacia una buena práctica y una práctica innovadora. Estas herramientas nos ayudan. Y finalmente tenemos la otra herramienta, que es la línea del tiempo, que es una herramienta más cronológica, que nos permite saber qué es lo que hemos hecho, en qué año, en qué mes, cuál fue el contexto,
para poder documentar de manera más ordenada. Hay muchas otras herramientas que por temas de tiempo no las voy a poder compartir, pero que les dejo acá, las dejamos en las diapositivas, y finalmente poder acabar con una pequeña historia que es de un leñador que se presentó a una oferta de empleo y por su motivación y energía lo contrataron enseguida. El jefe le dio un hacha y lo mandó a cortar árboles. Ojo que por cada árbol que corta, sembraba uno. Y cuando acabó el primer día, el dedicado leñador había conseguido traer 18 árboles, una cifra impresionante, pero el hombre, que era muy trabajador, quería demostrar que podía hacerlo todavía mejor, y al día siguiente salió a batir su récord. Sin embargo, al final del día solo pudo volver con 15 troncos. Conforme iban pasando los días, el leñador se esforzaba por superarse, pero pese a gastar tanta energía, cada vez volvía con menos árboles, y estaba desesperado. Fue a hablar con su jefe y le explicó la situación. No lo entiendo, por más que me esfuerce, cada día corto menos árboles. El hombre que le había contratado lo miró y le preguntó, ¿cuánto hace que no afilas el hacha? Afilar, le dijo, no tengo tiempo para afilar, estoy muy ocupado cortando árboles. Y muchas veces nos pasa eso en nuestra práctica. Estamos haciendo muchas cosas día a día, pero no nos estamos dando el tiempo como equipo, como entidad, como institución, como distrito, como espacios multisectoriales, para reflexionar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué cosas podemos mejorar para poder brindar un mejor servicio ciudadano. Con esta reflexión los dejo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.